Buenas noches, mi nombre es Darlene Jayo Bellido. El grupo que nos ha tocado es el grupo 7. Los integrantes, mi persona, Galindo Quispe César, Leiva Cerrón Kenny, Valverde Castañeda Ángel, Rixi Pérez Heidi. Bueno, acá vamos a ver. El presente proyecto es una vivienda ubicada en la avenida Mariscal Castilla del distrito de Yurimaguas, provincia del Alto Amazonas, departamento de Loreto. La poligonal del terreno es de forma regular con un área aproximada de 385 metros cuadrados. La edificación se considera una estructura con pórticos y muros de concreto con 6 pisos y con un semisótano. El terreno por estudiar tiene un perímetro aproximado de 81 metros lineales y presenta presencia de arena limosa. La estructura del proyecto es una edificación de 6 pisos con un área de que presenta una estructura con muros de concreto armado y pórticos. A continuación se puede observar nuestro plano de cimentación que hemos tomado para este estudio. Nuestra ubicación, la edificación se encuentra ubicada a una cuadra de la Plaza de Armas del distrito de Yurimaguas, donde para la elaboración de este proyecto realizamos la construcción de una vivienda familiar en la avenida Mariscal Castilla. En la siguiente imagen se puede observar nuestra área de estudio, que está tomada por el Google Earth, de acuerdo a las coordenadas. Igual, siguiendo el siguiente paso, vamos a hablar sobre el resumen de las condiciones de cimentación. El resumen de las condiciones de cimentación es el tipo de cimentación son superficiales. Tipo de cimentación superficiales son las zapatas que nos ha tocado. El estrato de apoyo de la cimentación es CH. Profundidad de la napa freática es 2 metros. Parámetros de diseño de la cimentación. La profundidad de cimentación es de 3,50 metros. La presión admisible es de 520 toneladas sobre metros cuadrados. El factor de seguridad por corte es de 3. El asentamiento diferencial máximo aceptable es de 0,045. Los parámetros sísmicos del suelo de acuerdo a la norma es 0,30. Nuestra zona sísmica se encuentra en la zona 2. Tipo de perfil del suelo es un SM. El factor del suelo es 1,40 y el periodo TPS es 1. El periodo TLS es 1,6. Bueno, acá nuestro tipo de cimentación según las características del suelo subterráneo. La ubicación principal de las estructuras será sobre suelos arcillosos y arenosos, principalmente de la clasificación CH, con una profundidad de 3,50 metros. Nuestro tipo de muestras se recolectaron de suelo alterado en cantidades adecuadas para realizar ensayos de laboratorio que incluyeron la identificación y clasificación del suelo y la evaluación de sus propiedades físicas y mecánicas. Se consideró el tipo de muestras obtenidas, seleccionándolas según los requisitos específicos que debían cumplirse según las características del terreno que representaban. Bueno, acá vamos a ver los números de punto de exploración. Para este estudio se realizaron investigaciones exhaustivas en el área designada que implican excavaciones directamente sobre la capa superficial y el sustrato terroso, seguidos de un proceso de muestreo meticuloso para recolectar datos representativos. Las excavaciones alcanzaron una profundidad considerable de 3,50 metros. Esto ha permitido un análisis detallado de las características del suelo en diferentes estratos. Eh, Como podemos ver acá, de acuerdo a la tabla del reglamento de la E050, el tipo de edificación en nuestro proyecto es de tipo 3. Igual manera, se puede ver que de acuerdo a la tabla número 6 del reglamento del 050, el número de puntos de exploración es uno por cada 900 metros cuadrados de área techada del primer piso. Nuestra área techada del primer piso es 289,82 metros cuadrados. Entonces, de acuerdo a estos cálculos, el N es 289,82 sobre 900 y nuestro N nos estaría dando 0,32. Nuestro N es 3. De igual manera, acá tenemos nuestra zona de estudio.
que se puede observar. Corresponde al proyecto a la zona 2. En la zona sísmica, Loreto es la región, provincia de Alto Amazonas. El distrito que nos ha tocado es Yurimaguas y se encuentra en zona sísmica 2. El tipo del perfil del suelo es un Z, Z2 y nuestro S es 1,40. Entonces, vamos a tomar el S 1,40. El periodo TP y TLS va a ser 1 y 1,6. Bueno, seguidamente acá vamos a ver nuestros estratos. De nosotros es un CL y nuestro proceso de SPT. En nuestro proceso de SPT vamos a poder observar el factor de corrección por diámetro, que es el CB. En nuestro caso es 1. Nuestros datos que nos ha tomado a 1,30. Nuestra profundidad de análisis es 1,30, 2,30, 3,30, 4,30, 5,30, 6,30, así sucesivamente hasta el estrato 24,30. Nuestro CB va a ser 1. Nuestro CR, que es el factor de corrección por longitud. De acuerdo a estos cálculos nos dan, ¿no? En los primeros dos estratos 0,75. En el siguiente estrato 0,8, siguiente estrato 0,85, sucesivamente esto va variando de acuerdo a los cálculos. El CS es el factor de corrección por muestreador. Eh, de igual manera vamos a tomar como dato 1 para todos los estratos. Nuestro C es el factor de corrección por energía. Asimismo, para todos nuestros estratos del 1,30 hasta el 24,30 nos ha tocado 1,17. En, en la presión efectiva, que está a kilogramos sobre centímetros cuadrados, igualito, de acuerdo a las fórmulas aplicadas en el aula, hemos podido obtener de todos estos datos 0,241 para el estrato 1,30, 0,396 kilogramos sobre centímetros cuadrados para 2,30, así sucesivamente hasta obtener el 24,30, 2,266. De igual manera, nuestra presión total se puede observar nuestros datos obtenidos que se han tenido de acuerdo a los estratos. El CN, de igual manera, tenemos nosotros 1,70, 1,59, esto varía. Nuestro P1 también, igual manera, es el de golpes. 9, 10, 9, 10, 14, esto varía todos los estratos. El promedio, asimismo, sale los ángulos con los mismos cálculos y el ángulo promedio que podemos obtener, ¿no? Acá está, se puede ver la fórmula. Para el N160 va a ser el N por el CB, por el CR, por el CS, por el CE y por el CN. Y el CN, igual manera, ahí están sus fórmulas. En conclusiones, tenemos que el estudio determinó que el tipo de suelo predominante en el terreno de Yurimaguas corresponde a arcillas de alta plasticidad CH, lo que implica una baja capacidad portante y una mayor probabilidad de asentamientos diferenciales. Asimismo se identificó que la napa freática se encuentra a una profundidad de 2 metros, lo que influye directamente en el comportamiento del suelo, especialmente bajo condiciones de carga. La profundidad de cimentación propuesta de 3,50 fue seleccionada considerando la presencia de estratos más competentes a esa cota y cumple con lo requerido por la norma 0,50. En recomendaciones se recomienda complementar los estudios realizados con pruebas de in situ adicionales como el SPT o el CPT a mayor profundidad para confirmar la uniformidad del estrato resistente en toda el área de cimentación. Otra recomendación sería, considerando el alto nivel freático, se sugiere implementar sistemas de drenaje temporal o permanente durante la etapa de construcción, especialmente si se excava hasta la cota del sótano. Eso sería todo. Gracias.
Ok, Miss. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre cimentaciones superficiales. En este caso, ahí le pongo el plano, ¿no? Que consta de 19 zapatas y ahí tenemos sus respectivas dimensiones. Luego, para la carga, nosotros, bueno, consideramos 1 tonelada por piso y son 6 pisos, lo cual nos da una carga total de 6 toneladas. En caso de, para hallar la carga, ¿no? Multiplicamos el área total por la carga total. En este caso nos sale 48.33 y eso lo replicamos en todo, ¿no? En todo eso, en todo el Excel. Luego, para la capacidad de carga última, nosotros vamos a usar la ecuación de Meyerhof. Ahí le muestro la ecuación de Meyerhof y vamos a ver los factores. Los factores de capacidad de carga, de capacidad de forma y de profundidad. ¿Ok? Nosotros hemos hecho en el Excel, aquí con lo que ya habíamos hallado anteriormente, ¿no? Más, más lo que estamos agregando, que son los factores de carga, forma y profundidad. Y ya pues, ¿no? Hallamos los valores. Después, para hallar la carga última, tenemos que verificar, tenemos que verificar si cumple o no cumple, ¿ya? Porque ya sabemos que la carga transmitida tiene que ser menor que la carga admisible. Entonces, en este caso, nosotros estamos usando un factor de seguridad de 3 y después de hacer nuestros cálculos, ¿no? De la carga admisible, la carga última, vemos que todas nuestras zapatas están cumpliendo. Ahora, como referencia voy a tomar la zapata 1, voy a hablar de la zapata 1. Entonces, primero le tenemos que sacar sus factores de capacidad, ¿no? Por forma, por profundidad, y en este caso, ahí vemos los valores utilizando las fórmulas que hemos utilizado en el cuadro. Vemos ahí que nos sale 20.63, 13.62, 1.33, 1.15, 1.52, ¿no? Luego vamos a reemplazar en la fórmula de Meyerhof y obtenemos el Q último, la carga última. Y ahí nos sale 195.63. ¿Ya? Para la carga admisible, como ya lo había dicho, estamos utilizando un factor de 3, con lo cual obtenemos 65.19 kilonewtons por metro cuadrado. ¿Ya? Luego continuamos con el cálculo. Nosotros mostramos también el perfil estratigráfico ahí, que está conformado de 0 a 9 metros por arena fina limosa con parámetros elásticos, del 9 a 10, arcilla medianamente densa, y de 10 a 20, arena fina con parámetros elásticos, y ahí se indican, y de 20 a 24, de arena densa con parámetros elásticos, ¿no? Luego de esto, nosotros tenemos que continuar con los cálculos. En este caso vamos a hallar el cálculo de elasticidad promedio. Nosotros utilizamos las fórmulas de la elasticidad promedio, y ahí obtenemos que es, bueno, a nosotros nos da 3191.46, ¿no? Y luego hallamos el asentamiento inmediato en el centro de la cimentación, ¿ya? Nosotros, claro, esto lo hacemos con las medidas, ¿no? De la zapata. Después de esto, habíamos el asentamiento inmediato, los asentamientos inmediatos y todo, y en este caso nos sale 0.74 y en el I2 nos sale 0.55. ¿Ya? Luego hallamos el factor de forma, de profundidad y el asentamiento inmediato, ¿no? Aquí vemos que estamos reemplazando en las fórmulas que tenemos que reemplazar, y nos sale 1.11, el IF nos sale 0.546 y bueno, 546 mejor dicho. El asentamiento inmediato nos sale 0.021 y luego hallamos el asentamiento inmediato en la esquina de la cimentación. ¿Ya? Igual, con las dimensiones, ¿no? De nuestra zapata, y reemplazamos en la fórmula.
De ahí obtenemos 0.70 y luego 1.10. ¿Ya? Posteriormente, hallamos el cálculo del factor de forma, el cálculo del factor de profundidad del asentamiento inmediato. ¿Ya? Ahí obtenemos valores de 1.44 para el factor de forma, para el factor de profundidad sería 0.546 y el asentamiento inmediato 0.013. ¿Ya? Después de esto, eh, continuamos hallando el cálculo del IF. ¿Ya? Acá tenemos nuestro, en base a lo que hemos obtenido, ¿no? La área total, la carga transmitida, todo, y nosotros vamos a usar de referencia un artículo, el artículo de Fox de 1948, para nosotros obtener las fórmulas, ¿no? En este siguiente cuadro de Excel le muestro todos los cálculos y la programación que hemos tenido que hacer para hallar el cálculo del IF, ¿no? En este caso, como vemos, yo estoy reemplazando todas las fórmulas que he sacado del artículo en mi Excel. Entonces, ahí obtengo todo el cálculo del IF, ¿no? Teniendo en cuenta todos los parámetros que debo tener. Después, hay el asentamiento en el centro. ¿Ya? Igual, programando esto más detenidamente, la forma de la programación con la que he hecho en mi Excel, se va a observar en el Excel que vamos a mandar a través del trabajo. Pero acá, resumidamente, los datos que hemos obtenido han sido de entre 0.023 y el más alto, me parece que fue el 3.95. Después de esto también tenemos que calcular en la esquina. Igual, de todos modos, hacemos el cálculo en la esquina y obtenemos estos valores, ¿no? Posteriormente yo quería explicar un poco sobre mi maqueta, ya sobre cómo hice la maqueta. Yo hice la de asentamientos diferenciales en cimentaciones superficiales. Y para esto he utilizado yo unos tacos de madera en un recipiente de arena, ¿no? Uno era que era la mitad de arena y la mitad de arcilla y el otro era totalmente de arena. Yo he utilizado pesas de 2 kilos y, por ejemplo, en la zapata número uno, el asentamiento ha sido sobre todo el estrato era de arena fina, todo el estrato. Ya ahí he considerado un coeficiente de 0.40, un módulo de elasticidad para la arena de 12.96 y he aplicado la fórmula de Businest. Entonces ahí obtuve un asentamiento de 1.27, ¿no? Para la zapata 2, el coeficiente de Poisson lo mantuve, 0.40, el módulo de elasticidad de la arena también lo mantuve, y en caso de la arcilla le puse 25.73. Estos datos, como no hemos podido hacer, ¿no? un estudio, un laboratorio, de todos modos he tenido que buscar en internet más o menos algo comparado con la zona que estábamos de estudio, que era en Yurimaguas, y ahí era que encontré este dato, ¿no? Del módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson. ¿Ya? Luego aplico igual la fórmula de Boussinesq y en la arena pues obtengo, ¿no? Lo mismo, 1.27 centímetros, y para la arcilla obtengo 0.64, ¿ya? Ahora, en conclusión, en este caso, yo obtuve para el asentamiento de la arena fina un asentamiento de 1.30 y para el asentamiento de la arcilla con la arena yo obtuve de 1 centímetro. Entonces, como vemos ahí, yo concluyo, ¿no? De que eh, es muy parecido el asentamiento que he tenido, es prácticamente casi exacto de lo que hice con mi modelo escala con con el, con el cálculo, ¿no? Que he tenido aquí. Bueno, eso sería todo por mi parte. Le doy el pase a mi compañero. Mi nombre es César Galindo. Bueno, continuamos con lo que viene a ser la tercera entrega para cimentaciones profundas. Primero, licuación de suelos. En licuación de suelos, como podemos observar, tenemos los nuevos números de golpes, la profundidad de estratos, los pasantes por finos y los pesos. Contamos con una profundidad de estratos de 0 a 18 metros y un nivel freático de 2 metros. En este caso tenemos un NSPT hasta los 24 metros, por lo cual
como se evalúa solo hasta la profundidad de análisis, que viene a ser 24,30, bueno, cada 30 centímetros, se va a evaluar solo hasta los 17,30. Continuamos con los cálculos de esfuerzos. En los cálculos de esfuerzos, como dije anteriormente, solo se va a calcular hasta los 17,30 metros, porque a los 18,30 metros ya no contamos con estratos conocidos. Entonces, para los cálculos, como se muestra, se va a hacer los cálculos de esfuerzos totales, presión de poros y esfuerzos efectivos. Al 1,30 metros no contamos con presión de poros, por lo cual no tenemos un nivel freático. Nuestro nivel freático empieza a los 2 metros. Si se empieza a considerar la presión de poros a partir de los 2,30 metros. Después continuamos con lo que viene a ser el cálculo de la relación de esfuerzo cíclico, el CSR. Para el CSR, primero se calcula el RD, que viene a ser un factor de corrección, y se va a corregir, depende de la profundidad de análisis. La profundidad de análisis, si varía menor a 9,2, si es de 9,2 a 23 metros, de 23 metros a 30 metros, y mayores a 30 metros, como se muestra en la parte inferior. Entonces, nuestro CSR va a ser 0,25. ¿Y cómo obtenemos el A máximo entre G, que es la gravedad? En nuestro caso, al ser una zona tipo 2, contamos con una aceleración máxima de 0,25 G. Entonces, la fórmula sería CSR va a ser igual 0,25 por 0,65 multiplicado por la división entre esfuerzos totales entre esfuerzos efectivos por el factor de corrección, que es el RD. Esto se va a hacer por cada profundidad 17 veces. Después calculamos el N160, que consiste, como se hizo en las anteriores entregas, corregir la presión efectiva por energía, corregir los números de golpes que tenemos, por energía, por presión, por barra, como se muestra en la tabla. Después calculamos el N160 corregido. Lo vamos a corregir, como se muestra en la parte superior, por un alfa más un beta multiplicado por el N160. El alfa y el beta dependen únicamente de lo que viene a ser los pasantes de finos, el porcentaje de fino. Como se muestra en las partes inferiores, los cálculos de alfa y de beta, tenemos que si nuestro alfa es menor a 5, va a ser 0, y para nuestro beta, si nuestro pasante de fino es menor a 5, va a ser 1. Entonces, como muestra en la tabla, solo tenemos a la profundidad de 4, 5 y 6 metros que nuestro pasante de finos es menor a 5, por lo cual solo en esos casos en el alfa va a ser 0, en el beta va a ser 1. Como no contamos con ningún pasante de finos mayor a 35, entonces se va a calcular por los siguientes fórmulas que se hacen. Después se calcula el CRR 7,5. El 7,5 viene a ser la magnitud y el CRR de acuerdo a M, que es la magnitud que quieres hallar. Lo primero que se hace es el cálculo del CRR 7,5, que como se muestra en la parte inferior, es un cálculo que depende del N160 corregido. Este N160, una vez que se corrija, se va a calcular el MSF. El MSF se va a multiplicar por el CRR para poder hallar, ahora sí, el CRR de la magnitud que se quiere. ¿Cómo varía el MSF? Va a variar de acuerdo a la magnitud que tú quieres y nunca ese cálculo del MSF va a ser mayor a 1,8. En caso sea mayor, se le va a colocar 1,8 como valor máximo,
Entonces tus cálculos tienen que dar menores o iguales a ese número. Como muestra nuestra tabla, ningún dato fue mayor, entonces se corrige para poder hallar nuestro CRR. Después continuamos con el análisis. Acá se hacen dos tipos de análisis, el análisis probabilístico y el análisis determinístico. Entonces, por el método determinístico, como podemos observar, se calcula el FSL, que viene a ser el CRRM, que es por la magnitud, que fue la última corrección que se hizo, de acuerdo a la magnitud, que en nuestro caso la magnitud dada ayer fue de 8.5, entre el CSR. Entonces, al hacer esta división, vamos a obtener magnitudes de 1.4, 1.7, de 0.7, 0.5 a lo largo de nuestras profundidades. Entonces, ¿cómo sabemos si licúa o no licúa nuestra profundidad? De acuerdo a la categoría que se saca de la E050, bueno, de la E030, de la norma de edificaciones del reglamento. Entonces, como indica la norma, para una edificación tipo A, que son edificaciones esenciales, nuestro FCL mínimo debe ser 1.25. Para edificaciones importantes, tiene que ser 1.15 y para edificaciones comunes, tiene que ser 1. En nuestro caso, estamos usando una edificación común, por lo cual solo vamos a tener licuación en los estratos 4, 5, 6 y 8. Después se hace lo que viene a ser la, el método probabilístico, que como se muestra en la parte superior, es la magnitud, el N160 corregido y el logaritmo neperiano del CRR en base a M, que es nuestra magnitud hallada. Entonces, de igual manera, esta clasificación del potencial de la ecuación va a variar a alta, moderada, baja y muy baja, con alta si es mayor al 50%, moderada si varía de 10 a 50%, baja de 5 a 10 y muy baja menor a 5%. Como podemos observar, en nuestros primeros 8 metros tenemos una variación alta. Por debajo de los 8 metros, a partir del 9 hasta los 17 metros, tenemos muy bajas, bajas y moderadas, lo cual nos indica que por ambos casos, a partir de los 9 metros, no contamos con licuación en estos casos, por lo cual para este tipo de terreno se va a poder usar pilotes aproximadamente entre los 11 metros de altura, por, por lo cual se encuentra en un estrato resistente y no licúa, lo cual hace la profundidad indicada para poder hacer una cimentación profunda. En caso consideremos hacerlo a menor altura, nuestros estratos van a licuar, lo cual no genera una estabilidad necesaria para las cimentaciones que se quieren realizar. Eso sería todo. Gracias. Bueno, me presento, soy Kenny Marlon Leiva Cerrón y a continuación explicaré sobre las cimentaciones profundas, sobre todo sobre la carga de pilotes, la cabeza de carga por pilotes. Empezando, explicaré sobre el cálculo de pilote por fricción y carga efectiva. En este caso es también conocido como el cálculo por Meyerhoff, en el cual verificaremos los valores del QS, tanto en kilonewtons y toneladas, para tener datos más específicos. Para ello vamos a tener en cuenta el número de golpes. En este caso hemos variado los datos que teníamos anteriormente de nuestro SPT a partir de los 9 metros, en los cuales varía entre 30 y 50 número de golpes. Bueno, a partir de eso empezamos hallando el número, la carga por la punta y el QS, los cuales nos dan los siguientes datos que se observan en nuestro cuadro, tanto de la profundidad 1 hasta la
profundidad 24 metros. El total de esto nos sale 36.44 toneladas. Para continuar con la fórmula debemos tener en cuenta las dimensiones o propiedades que va a tener nuestro pilote. En este caso hemos decidido seleccionar un pilote con diámetro de 0.5 metros, una profundidad de 11 metros y el N de 39. Para este caso, con estos datos hallamos el perímetro, el cual nos daría 1.57 metros, y el área, el cual sería 0.20 metros cuadrados. A partir de ello empezamos a aplicar las fórmulas, los cuales nos resultarían con el QP de 343.20 kilogramos sobre centímetro cuadrado, o también 156 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Luego de hacer esa conversión, que nos saldría un total de 1560 toneladas sobre metro cuadrado, hallamos nuestro QP final y observamos que no cumple, el cual es 306.31 toneladas sobre metro cuadrado. El Q último nos saldría 342.75 toneladas y el Q admisible 126.19 toneladas, por lo cual estaríamos empezando descartando este método para hallar nuestro número de pilotes máximo. Bueno, el siguiente método, el cual es el método de Auque-Villoso. Este método nos va a permitir calcular la capacidad de carga admisible teniendo en cuenta el tipo de suelo encontrado por estrato. También el coeficiente por corrección y consideramos el tipo de pilote que vamos a utilizar. Bueno, utilizaremos los mismos datos que nuestro piloto anterior, que el que usamos para Meyerhof, el cual se encuentra en la diapositiva. Y en este caso decidimos colocar y observar que nuestro pilote se encuentra a una profundidad de 11 metros, el cual está ubicado en un estrato SP, una arena pobremente gradada, en el cual podemos obtener los datos que la longitud licuable se encuentra en 2 metros, de 10 a partir de 9 a 11, y el número de golpes promedio licuable es 40.25. A partir de ello obtenemos los datos, ¿no? El K lo obtenemos que es de 8 kilogramos sobre centímetro cuadrado y el F1 de 1.78. Este F1 lo sacamos por la tabla, por el tipo de pilote que vamos a usar. Para este caso utilizamos un pilote de tipo concreto, el más convencional para este proyecto. Y el AP, el área de la punta, que es 0.196, es de metros cuadrados. Con estos datos finalmente podemos hallar el QP, el cual nos saldría 35.063.3 kilogramos. Esto convertido a toneladas de 350.063 toneladas. Luego empezamos ya el fuste, con los datos ya de la punta, hallamos el F2 y el A en porcentaje. Estos con ayuda de tablas y con las fórmulas que fueron explicadas en clase, los cuales nos darían un F2 de 3.5 y un porcentaje de 2%. Finalmente hallamos el QP. El QP final nos saldría el Q último de 350.62 toneladas y el Q admisible 117.07 toneladas. Bueno, continuando con los métodos, finalmente concluiríamos con el método de Darcourt y Quaresma. Para ello, como ya sabemos, utilizamos los datos de la profundidad, los estratos y el número de golpes ya usados en los dos métodos anteriores. Tanto así como las propiedades del pilote, ¿no? que ya teníamos. En este el número de golpes promedio 40.25 y en esta parte vamos a tener en cuenta la arena, ¿no? El C de la arena, que sería 40 toneladas sobre metro cuadrado. El tipo de suelo, esto lo elegimos por tabla, como se observa en la diapositiva, ya que es una arena y observamos la tabla, nos da el valor de 40. Las propiedades de la punta. Bueno, las propiedades de la punta, como ya sabemos la fórmula, nos sale que es 0.2 metros cuadrados, el QP 1560 toneladas metros cuadrados y el QP último 306.31 toneladas, todos usando las fórmulas de capacidad de carga a presión en punta y capacidad de carga a presión por fricción lateral.
Bueno, al final el Q último nos resulta 111.42 toneladas. Finalmente, para concluir nuestros cálculos, terminamos con el cálculo de número de pilotes. Para ello vamos a tener en cuenta el área de nuestra edificación donde se va a construir esto, el de nuestro proyecto. El área sería de 385 metros cuadrados y también un dato importante es el número de pisos, ya que esto va a afectar significativamente en el número de pilotes que vayamos a usar. En este caso nuestra edificación es una edificación multifamiliar de 7 pisos, por lo cual colocamos ese dato. Finalmente multiplicamos estos dos valores, el área y el peso, el cual nos da el Q por grupo, que sería 2.695 toneladas. La eficiencia. La eficiencia lo tenemos como dato, ¿verdad? El que sería 0.7. El coadmisible utilizaremos el último valor que usamos, que fue el de Dacur y Cuaresma, por lo que el coadmisible sería de 11.42 toneladas. Usando los cálculos para esto, el número de pilotes por el factor de eficiencia, por el Q admisible, o sea, la capacidad de carga axial admisible de un piloto individual, nos saldría que el número de pilotes totales para nuestro proyecto sería de 34.56 y redondeado serían 35 pilotes en total. El espaciamiento mínimo, según norma, la tabla 9 de la norma, utilizaremos un espaciamiento de 2 metros. Esto ya que nuestra longitud se encuentra entre 10 y 25 metros, por lo que multiplicamos 4 veces el diámetro o dimensión mayor de nuestro pilote. Bueno, analizando estos datos podemos observar que el número de pilotes es demasiado grande para nuestra edificación y el costo sería mucho mayor. Las recomendaciones para este cálculo serían que posiblemente podamos cambiar el diámetro o la longitud de nuestro pilote para tener una menor cantidad de pilotes para nuestra edificación. Así reduciría significativamente el costo y sería un trabajo un poco más aceptable y como proyecto final. Bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias. Bien, soy Heidi Rixe Pérez y en este entregable les voy a explicar sobre el caso de licuación de suelos que hemos encontrado en el Perú. Como antecedentes, sabemos que la licuación de suelos es un fenómeno geotécnico que ocurre cuando un suelo saturado pierde su rigidez y resistencia debido a un aumento en la presión de poros. Generalmente, inducido por eventos sísmicos, este proceso puede resultar en el comportamiento de suelos similar al de un líquido. Esto causa graves daños en las estructuras y edificaciones. Los suelos colapsables son aquellos que sufren una disminución de volumen al saturarse con agua, sin un cambio significativo en la carga aplicada. Este fenómeno es común en suelos con estructuras internas frágiles, con depósitos loésicos y áreas sueltas. Por otro lado, también los suelos expansivos. Estos suelos experimentan cambios significativos en volumen con variaciones en el contenido de humedad. Bien, como objetivo general tenemos evaluar y plantear la alternativa técnica de solución para la cimentación. Nuestro caso es el Hospital Freddy Vallejore en los estudios blandos, en suelos blandos del distrito de Yanahuanca, que está ubicado en Pasco. Mediante un análisis comparativo de investigaciones científicas de artículos que vamos a hacer sobre micropilotes, columnas de grava, fibras sintéticas y columnas encapsuladas, vamos a determinar la técnica más eficiente frente a condiciones sísmicas y problemas de licuación del terreno. Nuestros objetivos específicos es analizar las características geotécnicas del terreno de cimentación en el distrito de Yanahuanca, evaluar el comportamiento de micropilotes como alternativa de solución técnica en suelos licuables y blandos. Así consideraremos el desempeño frente a las cargas sísmicas según los estudios previos. Asimismo, vamos a comparar el efecto de técnicas de mejoramiento en suelos, como la inclusión de fibras sintéticas, columnas de grava y columnas encapsuladas. Asimismo, se hará la mitigación del potencial de licuación y mejora de la capacidad portante.
Por otro lado, vamos a determinar los modos de falla más críticos en cimentaciones profundas y superficiales en nuestros suelos licuables, a partir de los criterios de diseño sísmico establecidos en los artículos científicos que vamos a analizar posteriormente. Por último, vamos a proponer la alternativa más viable y eficiente para la cimentación del hospital, integrando criterios de seguridad sísmica, durabilidad, viabilidad técnica y condiciones específicas del terreno local. Bien, para iniciar con los artículos, les voy a mencionar un poco sobre el caso que hemos encontrado. Es la solución técnica del uso de micropilotes en suelos blandos para la cimentación de la construcción del hospital Freddy Vallejo Orede, distrito de Yanahuanca, en Pasco. El objetivo de este proceso es transmitir las cargas del hospital hacia los estratos inferiores de mayor resistencia para lograr un mejor comportamiento de la cimentación en cuanto a carga de formaciones. Este terreno presenta dos estratos, por arcilla arenosa de baja resistencia y arcilla arcillosa de mediana resistencia, con fines de obtener los parámetros geotécnicos del terreno. Bien, como primer artículo tenemos el de autor Zhang, Duan, Yang y Wang. En este artículo los métodos que se van a utilizar se describen posibles métodos que se podrían emplear, como pruebas de laboratorio, donde se realizan pruebas de laboratorio para comparar el comportamiento a la licuefacción de la arena con y sin la adición de fibras. Asimismo, el análisis de diferentes fibras, donde se podrían evaluar diferentes tipos de fibras, longitudes y texturas superficiales. Y se podría utilizar el modelado numérico para analizar la interacción entre las fibras y las partículas. Los resultados que se obtienen es determinar si las fibras sintéticas con superficies rugosas pueden reducir efectivamente el potencial de licuefacción de la arena. Para garantizar la efectividad de esta técnica es crucial evaluar la durabilidad a largo plazo de las fibras, estudiando cómo resisten el entorno del suelo con el tiempo. Bien, este es el segundo artículo que hemos encontrado. Los métodos que se van a utilizar en este artículo es el modelo PIE, donde se basan en curvas que relacionan cuánto se mueve el pilote y cuánta resistencia le ofrece al suelo. Asimismo, se analiza el pilote como una columna que podría doblarse si se le aplica mucha carga vertical y al mismo tiempo se reduce el apoyo lateral. Como resultados tenemos los hallazgos del artículo. Muestran que tanto los métodos tradicionales como el método PIE son útiles, pero no siempre captan los riesgos reales cuando hay una carga vertical y el suelo se debilita por la licuefacción. También podemos observar la falla por flexión sola. Esto sucede cuando hay movimiento lateral, pero el suelo aún ofrece algo de resistencia. Asimismo, hay falla por pandeo y falla combinada. Podemos concluir de este artículo que es fundamental considerar varios factores a la vez, como la flexión, la carga vertical y la pérdida de soporte lateral. En este tercer artículo se aplica el enfoque al hospital por la caracterización del suelo de hospital, por los ensayos SPT, laboratorio del corte y consolidación. El diseño de mejora mediante las columnas de grava tradicionales y columnas encapsuladas con geosintético. Asimismo, se realiza la simulación de asentamientos bajo una carga equivalente a la del hospital. Por último, la comparación de deformaciones, presiones intersticiales y estabilidad global entre las técnicas. Los resultados que hemos visto se han disminuido la expansión lateral, aumentaron la capacidad portante y mejoraron la distribución de cargas. Este cuarto artículo investiga cómo la duración de un sismo, no solo su intensidad o aceleración pico, afecta el comportamiento estructural de edificaciones cimentadas superficialmente en suelos licuables. Se ha usado un modelo numérico avanzado de esfuerzos efectivos y acoplamiento suelo-estructura-agua para simular condiciones realistas de licuefacción. Asimismo, se recomienda usar indicadores integrales como Areas Intensity por duración significativa. Las condiciones geotécnicas del hospital en Pasco, que tiene relación con este artículo, es que se construyó en zonas con suelos blandos, saturados y poco consolidados. Las condiciones que pueden desarrollar la edificación durante sismos. Como conclusiones tenemos las rotaciones estructurales y asentamientos diferenciales crecen con sismos largos, volviendo inestable la edificación. Asimismo, se evitan colapsos por pérdida de soporte en suelos susceptibles a licuefacción.
Y es recomendable también establecer márgenes de seguridad más altos para edificaciones sobre suelos licuables, considerando efectos acumulativos y posibles asentamientos diferenciales. Bien, este quinto artículo evalúa la efectividad de esta técnica mediante un enfoque comparativo de parámetros geotécnicos antes y después del tratamiento. Los resultados obtenidos respaldan su aplicación por la reducción significativa de asentamientos totales del terreno, que se verifica mediante el factor de seguro de PREP. Asimismo, el incremento de la resistencia al corte del suelo blando, tratado, evaluado a través de los métodos de Priff y Mitchell. Por último, la aceleración del proceso de consolidación. Esto permite ejecutar la obra en menor tiempo sin comprometer la seguridad estructural. En conclusión, el uso de columnas de grava como técnica de tratamiento de suelos blandos saturados está comprobado y ofrece una solución eficiente y económica para cimentaciones. Podemos evaluar que estos 5 artículos están relacionados con nuestro tema de suelos licuables. Bien, finalmente les voy a mencionar las justificaciones de cada uno de los artículos como resumen. El artículo 3 demuestra mediante simulaciones numéricas que las GS ofrecen una mejora significativa en la capacidad portante, reducen asentamientos hasta un 60% y controlan el pandeo lateral, superando ampliamente las columnas tradicionales. El artículo 2 confirma que el comportamiento de pilotes en suelos licuables es complejo y requiere considerar modos de falla combinados. Sin embargo, los micropilotes sí están bien diseñados, que garantizan la estabilidad sísmica. El artículo 4 respalda el uso de cimentaciones profundas en zonas donde la saturación sísmica es larga, como Yanahuanca, ¿no? Como el caso del hospital. Luego, las fábricas sintéticas del artículo 1 no son aplicables en suelos blandos arcillosos como los del caso de estudio. Finalmente, las columnas de grava tradicionales del artículo 5 son válidas, pero menos efectivas ante cargas altas y sismos prolongados. Como análisis tenemos que el terreno del hospital presenta suelos arcillosos, blandos y saturados con alta compresibilidad y baja capacidad portante, condiciones críticas ante cargas sísmicas prolongadas, y este tipo de suelo es susceptible a asentamientos diferenciales y liquefacción. Asimismo, el artículo 4 demuestra que la duración del sismo influye significativamente en la respuesta del terreno, siendo un factor más crítico que la aceleración pico. Por tanto, cualquier solución debe considerar no solo la intensidad del sismo, sino su duración. Los micropilotes en los suelos licuables. Nuestro artículo 2 analiza cómo los micropilotes y pilotes se comportan en suelos licuables, identificando modos de falla por flexión, pandeo y combinada. El caso del hospital ya contempla micropilotes, lo cual es técnicamente válido, pero puede ser costoso en zonas amplias. Asimismo, tenemos el mejoramiento del suelo con columnas, donde nuestro artículo 5 nos propone el uso de columnas de grava que mejoran la resistencia al corte, reducen asentamientos y aceleran la consolidación del suelo. Luego tenemos el uso de fibras sintéticas, donde el artículo 1 plantea una solución innovadora para suelos arenosos mediante fibras sintéticas rugosas para reducir el riesgo de liquefacción. Bien, tenemos que tener en cuenta que la técnica de fibras sintéticas propuesta por el artículo 1 es innovadora, pero como ya se había mencionado, no es aplicable en el contexto del proyecto, dado que fue desarrollada para suelos arenosos y no arcillosos. Es una pequeña nota que puedo dar. Luego, en conclusión, la duración sísmica es un parámetro fundamental a considerar en zonas como Yanahuanca. Por eso es que el artículo 4 valida la decisión de evitar cimentaciones superficiales en suelos licuables, incluso si otros indicadores parecen aceptables. Asimismo, el uso de columnas de grava tradicionales es eficaz, pero superado técnicamente por la GS, ofrece mayor control y seguridad frente a cargas hospitalarias. Asimismo, el uso de micropilotes es válida y segura para las cimentaciones profundas en suelos, en suelos licuables y sismos prolongados. Como recomendaciones, podemos mencionar que los micropilotes en zonas críticas, núcleo estructural, bloques de mayor carga es muy recomendable. La columna de grava encapsulada GC en el resto del área del hospital como método de mejora del terreno más rentable y eficaz. Gracias.